Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte, para decirte que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestro amparo y fortaleza, Padre. Pedimos tu bendición en el estudio de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, el Salmo 46. Salmo 46, por favor. Sé que estaba planificado continuar nuestro estudio en el libro de Génesis, pero dados los acontecimientos últimos, creo que el Salmo 46 es el pasaje que necesitamos estudiar. Podemos pensar que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor está bien. Pero como siempre sucede, son los problemas los que realmente prueban nuestra fe y confianza, y es allí cuando nosotros realmente podemos determinar si confiamos en el Señor. El día martes, un sismo de 5.1 grados, creo que nos asustó a todos. Las 4 puertas de acceso a nuestra iglesia están abiertas. Usted puede salir por aquí, no está con llave, la de atrás también, la del fondo también. Para las personas que están en el mezanine, la puerta que está en el lado derecho está abierta, usted puede salir cuando desee. Así es que nos asustamos un poco por el sismo, y la verdad es que nosotros podemos hablar, podemos hablar de la fe y la confianza que le tenemos al Señor, pero cuando nos enfrentamos a un sismo realmente se prueba si nuestra fe y nuestra confianza está fundamentada en el Señor. Los sismos que han ocurrido en los últimos días han sido y quizás seguirán siendo un buen escenario para que saquemos conclusiones personales en torno a nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Calvino dijo: los problemas son el mejor test, la mejor prueba para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fe, para nuestra confianza en el Señor. También es cierto que las mejores enseñanzas que nosotros podemos dar a nuestros hijos vienen de nuestra reacción ante los problemas. En este caso, nuestra reacción ante los sismos. Es fácil enseñar a nuestros hijos que es importante confiar en el Señor. Pero la verdad es que cuando nos enfrentamos a acontecimientos, es nuestra reacción ante los problemas, nuestra a veces falta de fe y confianza, que llegan a hablar más fuertemente que nuestras propias palabras. La preparación, el conocimiento y la calma siempre serán aliados importantes en momentos difíciles. Pero creo que hay lecciones más profundas que nosotros podemos aprender cuando nos encontramos en este tipo de circunstancias. La Biblia en el Salmo 46 empieza diciendo en el versículo 1 y 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuál es el problema que está enfrentando usted? Creo que un problema que es una realidad para nosotros en estos días son los sismos. Sí, nos identificamos con ese tipo de problemas. Aquí en el texto bíblico, el autor nos da 5 diferentes tipos de problemas. Uno de esos son los sismos. El primero de ellos, en el versículo 1, dice tribulación. La palabra tribulación, como puede ver en pantalla, engloba una serie de problemas como calamidad, angustia, conflicto, aflicción, enemistades.
Así es que en esa palabra aflicción se engloban varios problemas, varias dificultades que nosotros podemos estar enfrentando. En el versículo 2 se nos dice, aunque la tierra sea removida. No está hablando de un sismo de 5.1. Para que la tierra sea removida, literalmente eso habla de una catástrofe tremenda. Pero puede ser que ese es nuestro problema y de hecho estamos enfrentando problemas en la tierra. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Cuando hay un movimiento tal de tierra, nosotros, siempre que sea menos de 5.5 grados, nosotros llamamos a esos sismos o temblores. Si está sobre eso, los llamamos terremotos. Movimientos de tierra. Otro tipo de problema. Un tercer problema está en el versículo 3 y habla acerca de el agua y cuando el agua llega a perder el control. Y el texto dice, aunque bramen, aunque rujan y se turben sus aguas, el agua descontrolada es tremendo. Cuando un río sale de su cauce es tremendo. Cuando hay un temblor en el mar, eso llega a producir lo que nosotros llamamos tsunamis, cuando eso produce olas tremendamente grandes. Cuando el agua está descontrolada, es tremendo el daño. En el versículo 3, la parte final menciona otro problema. Y el texto dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto hace referencia a las erupciones volcánicas. Finalmente, en versículo 6, dice, bramaron, rugieron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El bramido de las naciones hace referencia a los conflictos armados. El hecho de que los reinos lleguen a titubear hace referencia a las diferentes decisiones que pueden haber en orden político, en orden económico y puede afectar la vida de la gente que está bajo ese reino, que está bajo ese gobierno. Así es que en los primeros 6 versículos, el texto bíblico está mencionando por lo menos 5 problemas y dificultades que nosotros podemos enfrentar. Y recuerde cómo empieza esto. Versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Es Dios su amparo y fortaleza cuando tiene que enfrentar una tribulación? ¿Es Dios nuestro amparo y fortaleza cuando tenemos que enfrentar un sismo, un terremoto? ¿Es Dios nuestro amparo y fortaleza cuando tenemos que experimentar una inundación o un tsunami? ¿Es Dios nuestro amparo y fortaleza cuando tiembla la tierra y se producen erupciones volcánicas? ¿Es Dios nuestro amparo y fortaleza cuando rugen las naciones y titubean los reinos y vemos una política económica difícil? ¿Es Dios nuestro amparo y fortaleza cuando tenemos que experimentar un problema en nuestra vida? ¿Sabe? El conocimiento y la preparación que nosotros tengamos frente a los problemas que tenemos que enfrentar siempre serán importantes. Puntualmente, cuando estamos preparados para los sismos y todo eso, la preparación sí es importante. Mi esposa hizo ese kit que hay que hacer para estos casos. Y yo vi en la foto, era un kit pequeño nomás, y cuando bajé a ver lo que mi esposa hizo una tremenda maleta, es una maleta de este tamaño. Y yo no revisé qué tenía ahí. Bajé un rato y no le vi a mi perro Doc y dijo, le metería al perro por si acaso. Pero después de un rato salí y le vi que estaba en el patio, así es que la maleta está llena, no sé qué tiene, es todas las cosas que mi esposa cree que debemos tener en esa maleta. Y está ahí. Y sabe, la preparación es importante, por supuesto, no tiene nada de malo.
Pero la realidad es que cuando nosotros pasamos por problemas, cualquiera que sean estos, puntualmente los sismos, debemos recordar quién es nuestro Dios, como este. Sí, a Dios le encanta ilustrar su palabra, así es que está bien. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios cuando enfrentamos problemas? Cuando enfrentamos un sismo. Y sabe, en el versículo 1 se dan características de nuestro Dios que nosotros deberíamos tomar en cuenta. El versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo. La palabra amparo significa literalmente un lugar de confianza. Enfatiza la protección que Dios nos da. Y si usted le escuchó a nuestro presidente y a nuestro alcalde, ellos nos enseñaron cuál es el lugar de seguridad. Hay ciertos parques, hay ciertos sitios que por cómo están dispuestos, son lugares de seguridad, son sitios seguros, son lugares de confianza. Pero sabe, una de las cosas que nosotros deberíamos hacer cuando ponemos la lista de las cosas que deberíamos preparar para un sismo, la primera cosa que deberíamos poner en esa lista es que nuestro Dios es nuestro sitio de confianza. Está bien la preparación. Está bien sentir miedo y temor y lo que sucede en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando nos enfrentamos con una circunstancia así. Las personas no somos iguales, hay personas que se afectan más por esto, se afectan extremadamente por esto. Pero en la lista que usted prepara, como opción 1 debería estar el lugar de confianza, que es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro lugar de confianza. El versículo 1 habla de que Dios también es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza hace referencia a un lugar construido que se denomina fortaleza porque ha sido hecho con el objetivo de proteger a aquellos que se encuentran en él. Las fortalezas eran construcciones macizas que muchas de ellas se ponían a veces alrededor del perímetro de una ciudad, muros altos con torres altas, torres de vigía, y algunas veces se hacían fortalezas importantes para que la gente pueda resguardarse en ese sitio y protegerse de lo que pueda suceder. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro sitio seguro. Y aun cuando necesitamos preparación para este tipo de eventos y necesitamos saber cuando estamos dentro de casa qué hacer, y se habla de, ahora más que nunca, de el triángulo de vida, dónde debo meterme abajo de algo o no debo meterme abajo de la mesa, o debo ponerme junto a algo sólido para que si cae la pared se forme el triángulo de vida y pueda protegerme. Necesitamos preparación, por supuesto, y no tiene nada de malo saber todo eso. Pero a veces en nuestra preparación hace falta lo más importante: recordar que nuestro lugar de confianza, nuestro amparo es Él. Recordar que nuestra fortaleza, la edificación segura, que no se va a caer, que no se va a agrietar porque hay un sismo, es nuestro Señor. La palabra fortaleza tiene la idea también de el poder que Dios nos da, la fuerza que Dios nos da para enfrentar un problema y una dificultad. Así es que nuestro Dios debe ser nuestro amparo. Nuestro Dios debe ser nuestra fortaleza. El versículo 1 continúa diciendo que nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La frase pronto auxilio enfatiza lo tremendamente disponible que Dios está para ayudarnos. Y cuando hablamos de
sismos, usted coge, llama al 911, ocupado. No está pronto, no está disponible. Cuando llama a alguien para buscar algo, no contesta el teléfono. Está ocupado. Nuestro Dios no es así. Dice pronto auxilio. Él está dispuesto, Él está a mano, Él no está ocupado, Él no está escondido, Él está listo, presto para ayudarnos a nosotros cuando tenemos que enfrentar un problema, porque Él se caracteriza por ser un Dios que está pronto para auxiliarnos en nuestras tribulaciones. El versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. El versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando a veces nosotros vemos la palabra amparo, cuando vemos la palabra refugio, cuando vemos la palabra fortaleza, podemos pensar que son sinónimas. Y la verdad es que aunque tienen relación, sí muestran una faceta diferente. La palabra refugio habla, esa frase, Dios es nuestro refugio, es la traducción de una expresión hebrea que significa literalmente, Dios es nuestro lugar elevado. Por eso la foto. Cuando la gente quería buscar protección, porque de pronto en algún momento había una inundación, la gente buscaba un lugar elevado. A ese sitio elevado se le llamó refugio. Así es que nuestro Dios es nuestro amparo, nuestro sitio seguro, es nuestra fortaleza, la construcción que no se va a agrietar y que no se va a caer. Es nuestro pronto auxilio. Él es más rápido que el 911. Es nuestro refugio, el lugar alto donde las aguas y los problemas no llegan. Así es que la verdad es que no importa qué problema nosotros enfrentemos, puede ser alguno de estos 5, puede ser los sismos y aparentemente vamos a tener que convivir con ellos por más tiempo. Pero la verdad es que no importa el problema. Cuando nosotros entendemos claramente quién es nuestro Dios. Dos detalles interesantes en este versículo, en estos versículos que hemos leído, es el hecho de que de la repetición de la palabra nuestro. Dios se presenta como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio, como nuestro refugio. Escuche un dato importante. Dios es un amparo. Dios es una fortaleza. Dios es el pronto auxilio. Dios es el refugio. Pero lo que Dios es, no necesariamente lo hace mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio y mi refugio. Dios es el amparo, fortaleza y refugio. Dios es eso. Es lo que, así es Dios. La pregunta es, ¿Dios es mi amparo y fortaleza? No hablamos de cosas teóricas. Hablamos de una relación cercana y personal con nuestro Dios. El día martes, cuando tuvimos un sismo de 5.1 grados, ¿fue Dios su amparo y fortaleza? A veces somos muy teóricos. ¿Fue en esas circunstancias de temor, de miedo,
Usted pudo ver en su vida personal que su fe, su confianza estaba depositada en Dios porque usted y yo consideramos que Él es nuestro amparo, fortaleza y refugio. O llegamos a reaccionar de tal forma que lo que menos parecía es que nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tenemos la bendición de poder experimentar problemas. ¿Y sabe por qué es una bendición? Porque cuando el creyente llega a reaccionar de manera correcta ante los problemas y dificultades, esa reacción habla mejor al incrédulo que el montón de sermones que les podamos dar. Cuando ellos ven una vida cristiana que no es teórica, sino que se ha transformado la vida y estamos con confianza en nuestro Señor y enfrentamos una situación difícil como un sismo y nuestra reacción, aun cuando está presente el miedo y el temor natural de todo ser humano, muestra confianza y protección en Dios. Eso cambia al incrédulo. Cuando Primera de Pedro 13 escribe y dice que debemos estar listos y preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El texto está diciendo que debemos estar listos cuando los incrédulos nos pregunten a nosotros, ¿cómo me hago un hijo de Dios? ¿Sabe cuál es el contexto alrededor de ese versículo? La reacción que el creyente tiene ante los problemas. Así es que los sismos son una tremenda oportunidad para que nosotros podamos evaluar realmente cómo está nuestra fe y cómo está nuestra confianza en el Señor. Usted puede sentarse y reflexionar un ratito en su vida espiritual y usted tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad de ver si realmente nuestra fe y confianza está firme en el Señor. Tenemos la tremenda oportunidad de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, qué significa confiar en Dios. No en la teoría, eso es fácil. En la práctica, en la reacción que tenemos, en la manera en que enfrentamos una circunstancia difícil. Tenemos la bendición de toparnos con nuestros vecinos incrédulos que sacan el carro y lo ponen afuera y hacen algunos preparativos y nada de eso está mal. Pero en medio de eso nosotros deberíamos ser testimonio de fe, de confianza ante ellos, de que aun cuando nos afecta, porque por supuesto nos afecta lo que sucede, en medio de eso está la fe. En medio de eso está la confianza. En medio de eso está el hecho de que Dios es nuestro refugio. Pero sabe, usted y yo tenemos que contestar de manera individual. ¿Es Dios nuestro refugio? No en la teoría, en la práctica. ¿Fue Dios nuestro refugio el día martes? ¿O nuestra reacción fue peor que la de un incrédulo? Otro hecho interesante en el versículo 1 es que el texto bíblico dice, Dios es. El verbo está en presente. No dice Dios será. Dios es. Así es que Dios se presenta ante nosotros como un ser que está listo para ser nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio y refugio hoy. No mañana. Mañana lo vamos a necesitar también, por supuesto. Pero Él quiere ser todo eso hoy. Dios es. Así es que cuando enfrento un problema,
debo recordar quién es Dios. Cuando enfrento un problema, debo recordar qué hace Dios. Y en el versículo 3 y 4, usted puede observar lo que Dios hace. No lo que Dios es, ya lo vimos, ahora lo que Dios hace. El versículo 3, ya lo leímos, dice, aunque bramen y se turben sus aguas. Esta frase, como le dije, es una referencia a aguas que pierden el control y que pueden llegar a inundar o pueden producir olas grandes que destruyen. Y teniendo esa imagen del agua descontrolada, el autor bíblico escribe este poema, este salmo. Recuerde, los salmos son poesía. Escribe este salmo comparando al agua destructiva con el agua controlada que viene de Dios. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Quién es la corriente de agua? En Juan 4 es Cristo. Así es que no está hablando de agua literal, está hablando que en la persona de Jesucristo, de quien desciende aguas, el agua viva, Él es al que necesitamos. Así es que la paz, el gozo, la tranquilidad, la seguridad que usted y yo necesitamos en medio de los problemas viene de una persona. No viene de un pensamiento positivo en medio de esto. Viene de una persona. Él es nuestra fuente de agua viva. Él es el agua que trae gozo, tranquilidad, paz. Eso usted no lo obtiene de la preparación que puede tener para este tipo de cosas. No tenemos la paz por decreto. No puedo decirle a usted, no tenga miedo, no se angustie. No funciona así, no funcionamos así. Tiene que ver con una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, Dios nos da la paz, el gozo que necesitamos. Así es que Él hace esto en nuestra vida. También en el verso número 4, usted puede observar que el texto bíblico dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovido, Dios la ayudará al clarear la mañana. Quiero que se fijen en esa frase, al clarear la mañana. Y esa frase es importante porque se vuelve a repetir en otro pasaje de la Biblia, en el libro de Éxodo. Observe lo que dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Observe esto. Esta frase que aparece en Salmo 46:5, al clarear la mañana, aparece esta frase en Éxodo 14, y cuando amanezca. Lo interesante es que en el hebreo en el que se escribe el Antiguo Testamento, estas dos frases son idénticas. Este pasaje de Salmo 46 está haciendo referencia a un evento en Éxodo 14, y en Éxodo 14, 27 se nos recuerda a nosotros el hecho de que nuestro Dios es un Dios soberano al cuidar a su pueblo de Israel. Cuando los egipcios venían a atacarles, Dios de manera milagrosa abre el mar Rojo y permite que en seco pasen los judíos por este mar. Y luego el mar vuelve a su cauce y mata a todos los egipcios. Dios es soberano. Dios está en control.
Dios es el que controla todo y la Biblia dice que ni aún un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios sepa que eso ha sucedido. Así es que cuando yo enfrento un problema como estos, cualquier problema en verdad, yo debo recordar que mi Dios está en control. Él tiene el control de todo. Lo demostró a lo largo de la historia y aquí tenemos un evento puntual, la apertura del Mar Rojo para que su pueblo pase. Dios está en control. Tranquilo. No va a pasar nada que Él no haya decidido que pase. Y como yo decía a alguien, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Morirme. ¿Qué pasa si me muero? Estoy donde Dios. Así es que debo tener una perspectiva diferente. No queremos morirnos, por supuesto. Pero aún si llegaría estos problemas a ese extremo, no pierdo, gano. Así es que recordemos que nuestro Dios está en control. Y lo que pase, sea poco o sea mucho, sea fácil o sea terrible, Dios está en control. Esa no es la esperanza que tiene la persona que no ha recibido a Cristo. La persona que no tiene a Cristo sí debe preocuparse porque si se muere, su destino es el infierno. Pero si un hijo de Dios llega al extremo de enfrentar un sismo y llega a morirse, lo peor que puede pasar es morir. Y si eso sucede, voy a la presencia de Él. Dios está en control. Después el texto bíblico va a listar ciertas cosas que Dios está haciendo, ha hecho y continuará haciendo a lo largo de la historia, para que nosotros nos demos cuenta que es Él el que está en control. El versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová. Y sabe, a veces necesitamos eso. A veces necesitamos sentarnos y recordar la fidelidad, la bondad, el amor, el control que nuestro Dios ha tenido en nuestra vida en el pasado. Porque cuando estamos en un problema y en una dificultad y nos falta la fe y nos falta la confianza, nos falta también la memoria suficiente para recordar que Dios nos ha sacado antes en el pasado de cosas a veces más difíciles. Venid, ved, recordad las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos, que ha puesto pasado en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado futuro entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está en control. Él está en control. La historia es una evidencia de que Dios no ha perdido el control. Así es que no pasa algo por casualidad. No se presenta un sismo porque las placas tectónicas se mueven y el choque de esas placas liberan energía y se produce un sismo. Esa es la parte técnica, por eso pasan los sismos. Dios está en control. Así es que Él ha permitido que pase eso. Y si usted tiene otro tipo de problema, Dios ha permitido eso en la vida suya. Y sabe, hay una lección que no se llega a aprender sentado en una banca.
Hay una lección que no se llega a aprender en una clase de instituto. La lección que nos da los problemas a nuestra vida y la reacción que nosotros tenemos ante los problemas, esa lección que determina cuánta fe y cuánta confianza tengo en el Señor, no se aprende en la teoría. Así es que los problemas nos ayudan a nosotros a ver cuánto estamos creciendo en nuestra fe y confianza. Cuánto he madurado en mi fe, cuánto he crecido. Porque solo los problemas, en verdad, nos muestran, nos dan una prueba exacta de cuánto ha progresado nuestra fe, confianza y madurez cristiana. Así es que yo le invito a hacer una evaluación reflexiva. ¿Cómo fue su reacción el día martes? ¿Cómo sigue siendo su reacción ante esto que todavía no ha pasado? ¿Qué le dice eso a usted de su propia fe, de su propia confianza? Dios es un Dios soberano. Dios continúa controlando lo que sucede. Y sabe algo interesante, es el hecho de que en el versículo 10, recuerde que el contexto son problemas y dificultades, incluidos en esos problemas los sismos. Y en medio de ese escenario de problemas y dificultades, el texto bíblico nos dice que nosotros deberíamos estar quietos. Y wow, parece absurdo. Pastor, la próxima vez que hay un sismo, usted está diciendo que yo como cristiano debería quedarme quieto. Y si me cae la casa, y si me cae la pared, Y la verdad es que la mejor manera de definir lo que significa la palabra quieto es observar un ejemplo de lo que llegó a ser esa quietud en la vida del pueblo judío. Y por eso usted puede ver en pantalla una cita de 2 de Crónicas 20, donde dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana con ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Quietud no es inactividad. Observa que Dios les dijo: estén quietos, Dios va a pelear por ustedes. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Salió, se preparó, se puso su vestimenta para la guerra y se formó para pelear contra los enemigos. Quietud no significa inactividad. Quietud significa confianza. Ellos se pararon frente. Y Dios les había dicho: no van a tener que usar sus espadas. Dios va a luchar por ustedes. Y si usted sigue leyendo el relato, va a darse cuenta que los enemigos llegaron a estar en tal confusión que comenzaron a matarse entre sí. Y el pueblo de Israel, que estaba frente, listo para pelear, no tuvo que usar sus espadas, porque Dios les confundió a los enemigos, y entre ellos
se mataron. ¿Sabe por qué debían estar quietos? Porque debían dar espacio para que Dios luche por ellos. ¿Y sabe el problema a veces cuando enfrentamos dificultades? Estamos haciendo tantas cosas por nuestra cuenta que no le damos espacio a Dios para actuar. Así es que estar quietos significa que voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí voy a prepararme, y sí voy a preparar la maleta, y sí voy a salir de la casa, y sí voy a hacer todo lo que hago para protegerme. Pero en medio de eso, debo darle espacio a Dios para que Él, como nuestro amparo, como nuestra fortaleza, tenga espacio para actuar y para mostrar que Él está en control y que Él tiene cuidado de nosotros. Confiar, aún en medio del miedo. ¿No le parece interesante que cuando esta gente estuvo viendo a sus enemigos que se acercaban, la estrategia que utilizó para enfrentar a sus enemigos fue cantar? Parece un poco absurdo. Me reúno con el coronel. Coronel, ¿cuál es la estrategia para pelear? ¿Sabe qué? ¿Qué tal si cantamos? ¡Wow! Cantar. Se dio cuenta que este salmo que nos habla de los problemas y dificultades que nosotros enfrentamos, el salmo, los salmos, son un cántico. Se dio cuenta que al final del versículo 3, del versículo 7 y el versículo 11 aparece la palabra Selah, que en verdad es un término, es un silencio musical o es un interludio musical. Se dio cuenta que al principio antes del versículo 1 dice al músico principal de los hijos de Coré. Se dio cuenta que antes del versículo 1 dice salmo sobre Alamot, y Alamot es probablemente referencia a las voces soprano y tenor o un instrumento musical como la flauta. Es ridículo para la gente ponernos a cantar mientras se mueve la tierra. Pero uno cuando tiene confianza puede hacerlo. Estaba programado predicar Génesis 9 y por la necesidad nuestra, la necesidad mía, era mejor predicar del Salmo 46. No había predicado nunca el Salmo 46. Así es que me senté en la computadora a leer, a estudiar, y mientras estudiaba, vino un temblor. Y yo pensé, wow, tú tienes que vivir esto para poder predicarlo. Así es que puse música. Y las canciones que hemos cantado esta mañana son canciones que yo estuve escuchando el día de ayer mientras la tierra se movía y mientras preparaba el mensaje. Cuando tenemos la confianza en el Señor, no tiene nada de malo tener miedo y tratar de prepararnos y hacer lo que debemos hacer. Pero podemos cantar alabando al Señor. Porque aun si la tierra es removida, Él sigue siendo nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio ante las tribulaciones y nuestro refugio. ¿Qué hace Dios? Dios transforma mi corazón y me da un gozo y una paz inexplicable. ¿Qué hace Dios? Dios está en control.
de manera activa. ¿Qué hace Dios? Dios está conmigo. Y el versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con vosotros. Versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Cuando hablé con algunos de ustedes, ¿qué tal el sismo? Sí, yo estuve solo. No es cierto. No estuvo solo. Quizás se sintió solo. Eso es diferente. Pero no estamos solos en medio de nuestros problemas. Dios está con nosotros. Y me parece interesante que el texto bíblico utilice uno de los varios nombres que Dios tiene, y el nombre que Dios va a utilizar aquí es Jehová de los ejércitos. Nombre que se utiliza para describir a aquel que puede desplegar toda la artillería militar para luchar contra el enemigo a favor de su pueblo. Dios está con nosotros. Dios está por nosotros, Dios está presto, Jehová de los ejércitos está listo para defendernos de lo que sucede, porque su presencia está con nosotros. Cuando enfrento un problema, un sismo, debo recordar quién es Dios. Debo recordar qué hace Dios. Y sabe, la pregunta clave, ¿tienes confianza en Dios? El versículo 2 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y cuando yo leo la palabra temor, puedo llegar a pensar, pero pastor, eso no se puede. Está bien, puedo considerar a Dios como mi amparo, como mi fortaleza, puedo hacer todo eso, pero no se puede, no he llegado a ese nivel espiritual donde yo no voy a tener temor. Y sabe, uno de los problemas que tenemos es que a veces nuestro concepto de temor es diferente al que usa la palabra de Dios. Por tanto, no temeremos. Y a veces cuando veo la palabra temor y veo las otras palabras, miedo, desesperación, susto, pienso que son lo mismo. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe cuál es la diferencia con la palabra temor? Es un miedo que tiene como base la desconfianza. Así es que cuando usted pasa por un problema difícil, cuando pasamos por un sismo, no tiene nada de malo tener miedo. No tiene nada de malo asustarse, no tiene nada de malo que yo me sienta como me siento cuando paso por un sismo. Pero ese miedo nunca debe llevarme a desconfiar de mi Señor. Porque cuando ese miedo, a veces descontrolado y a veces extremo, me lleva a desconfiar de mi Señor, de que Él está en control y de que Él me va a proteger, a eso se llama temor. Y el temor es pecaminoso. Hay varios conceptos de temor en este versículo. El significado es miedo que tiene como base la desconfianza. No hay nada de malo tener miedo. Probablemente seguiremos teniendo miedo cuando la tierra se mueva. Y nos seguiremos asustando y seguiremos saliendo afuera y seguiremos yéndonos a vivir unos días a la costa o yendo a un hotel en el sur o en otro lado. Pero cuando el miedo que tengo llega al extremo de la desconfianza, llega a ser un problema. Así es que, hermano, no hay nada de malo con tener miedo, con asustarse, con sufrir, con llorar por lo que está pasando.
Pero cuando yo veo que eso llega al extremo en el que empiezo a desconfiar de mi Señor, ahí hay un problema. ¿Confías en Dios? La confianza en Dios es la seguridad que Él tiene el control. Y que lo que suceda, aun cuando pueda ser algo terrible, aun cuando pueda morirme por esto, Él tiene el control. Él es bueno. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él sigue siendo nuestro refugio. ¿Confiaste en Dios el día martes? Y el miércoles, y el jueves, hace un ratito. Confianza. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras exactamente lo que necesitamos. Y Padre, la verdad es que tenemos que aceptar que a veces nos falta la fe, que a veces nos falta la confianza en ti, que a veces aunque sabemos en la teoría que tú eres el amparo, la fortaleza, el refugio, el pronto auxilio, a veces en el día a día no, nuestras reacciones no evidencian esa realidad. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a crecer en nuestra confianza, a que podamos hacer de ti nuestro amparo, nuestro refugio. Yo pido, Padre, la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Y te ruego, Padre, que vayamos un paso más allá cuando utilizamos estas circunstancias, donde observamos que la reacción de otros, de los vecinos, de los incrédulos, llega a ser tan extrema, que se sienten tan inseguros, tan desprotegidos, que nosotros podamos aprovechar de ese momento para hablar de nuestra confianza en el Señor, que nuestra reacción pueda mostrarles a ellos qué tipo de Dios tenemos y en quién creemos. Que nuestra familia, nuestros hijos puedan ver lo que significa confiar en Dios. Una enseñanza no teórica, sino práctica. Ayúdanos, Padre, a tener tal confianza que podamos llegar a alabarte y a cantar, porque nos sentimos seguros de ti. Ayúdanos a hacer lo que Martín Lutero en años pasados hizo. Cada vez que tenía un problema leía el Salmo 46. Y con el paso del tiempo llegó a escribir un himno importante para nosotros. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ayúdanos a que tú seas nuestro amparo, fortaleza y refugio. Pedimos tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido, solo yo estoy mirando, que usted pueda levantar un ratito su mano y volverla a bajar, y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí.
Gracias, veo sus manos. Gracias, veo su mano también. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? ¿Sabe, para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije? Pero quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede salir de su sitio, puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, en un lugar privado de nuestra iglesia. Esa persona va a conversar un momento con usted. Si usted viene por primera vez, si usted levantó o no levantó su mano, pero viene por primera vez, o si ya viene algún tiempo y necesita recibir a Cristo como su Salvador, yo le pido con toda confianza que en este momento pase acá a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted necesita venir, venga, queremos servirle, queremos ayudarle. Pase por favor en este momento. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros encontramos lo que necesitamos para vivir. Padre, yo te ruego por las personas que nos visitan. Tú conoces mejor que nadie su necesidad, y yo te ruego que tú puedas suplirla conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre, por aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Salvador, que hoy pueda ser su día, el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, porque en estos momentos cuando necesitamos tu paz, necesitamos vivir confiados, necesitamos que nos libres del temor, que nos quites la ansiedad, cuando necesitamos que nos abraces con tu amor. Padre, esa es nuestra necesidad y pedimos que puedas suplirla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si eres tú. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita
acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, haces vivir confiado en paz. Recuerde, no tiene nada de malo tener miedo. Pero si confiamos en el Señor, deberíamos estar durmiendo bien. Deberíamos estar confiando en Él. Amén. Tomen asiento, por favor.